que en los 2 primeros años son de 750 a 999 solicitudes. Si ustedes extrapolan eso a la realidad de la economía uruguaya, evidentemente sería un número bastante escaso de solicitudes. Por supuesto que todo esto se encuadra en una visión que, desde mi punto de vista y en lo posible, debería tratar de articularse dentro de lo que es la lógica del proceso de integración económica. Si nosotros no tuviéramos esta situación frente a la OCDE, yo diría que estaríamos bastante más cómodos en una negociación de esta naturaleza, porque el Uruguay tiene muchas y variadas causas de agravio con sus vecinos en materia de cumplimiento de las obligaciones del proceso de integración regional. El punto es que nosotros aquí tenemos dos frentes. Tenemos vecinos que están reclamando un acuerdo y tenemos a la OCDE que está controlando o pretendiendo controlar, no por sí misma, sino como decía, como brazo ejecutor del G20, el cumplimiento de esos acuerdos. Entonces, evidentemente no es un buen escenario para negociar. De todas maneras, creo sí que podría ser buena cosa, por lo menos, incorporar toda la solución de controversias de este tipo de convenios en la lógica de la solución de controversia del Mercosur, que hoy no funciona. Esa sería una buena manera también de que Uruguay obtuviese resultados que hoy no obtiene, por ejemplo, con todas las malas prácticas comerciales que rigen el Mercosur. Yo les quería dar esta síntesis que creo que puede servir de introducción para quienes mis compañeros de mesa expongan, tratando de alguna manera de darles el escenario en el que nos vamos a manejar. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del contador David Eibe Fernández e invitamos a hacer uso de la oratoria en segundo lugar de este segundo módulo al contador Isaac Alfi, ex ministro de Economía y Finanzas. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle al Instituto de Estudios Cívicos y a APCU la cordial invitación. Bueno, para ver, como bien decía David, que nos ahorró mucha cosa, diríamos, ya puso las cosas técnicas y la cantidad de posibilidades arriba de la mesa. Este tema tiene varios aspectos. Naturalmente que hay un tema, yo creo que filosófico, pero desde el punto de vista de cómo lo tratamos nosotros en primera instancia. No creo que sea filosófico externo. Tiene aspectos políticos bien importantes y tiene aspectos económicos. Los países más desarrollados tuvieron, algunos siguen teniendo, una enorme crisis en su sistema financiero, y que las crisis en los sistemas financieros traen los problemas más grandes que tienen las economías. A nadie se le puede pasar por la cabeza que la caída de Lehman Brothers o los problemas de Bear Stearns o el BNP Paribas ahora en París o el Commerzbank o el Lloyds o el que sea tiene que ver con los paraísos fiscales en términos generales, ¿sí? Y mucho menos con los pocos millones de dólares que hay de depósito en Uruguay, que en general de esos países debe haber cero. El ciudadano de esos países debe estar tendiendo a cero. Por lo tanto, Uruguay históricamente lo que trató de hacer, esto no es nuevo, creo que Cañoli fue quien lo dijo al principio de la charla, esto no es nada nuevo. Argentina y Brasil, Argentina con mucha más vehemencia, diríamos mucho más persistencia. ¿Por qué? Bueno, porque significa más para su economía en sí. Hace más de 20 años que está atrás de esto. Hace más de 20 años que nos acusa de todo tipo de felonías y jamás pudo probar nada. Lo que pasa o lo que sucede es que en general lo que hay que hacer con estas cosas es tratar de prevenirlas, o sea, es saber razonablemente que si hay un país que integra determinada organización, por la razón que fuere, que tiene especial encono y que quiere especialmente saber determinadas cosas de sus habitantes que tienen actividades aquí, bueno, hay otros en esa organización, y Argentina claramente no es el más importante de todos, donde también hay que hacerle ver la realidad.
que es lo que históricamente Uruguay intentó hacer. Que las circunstancias cambiaron, que el espíritu, diríamos, de furia de algunos países desarrollados parece exacerbado, está fenómeno, pero también las cosas se entienden bastante fáciles en estos aspectos. Por lo tanto, lo que pasó últimamente en Uruguay, y básicamente pasó en los últimos años, porque no pasó ni en el 2005 ni en el 2006, es que Uruguay cree que nuestros vecinos de la región van a actuar siempre de buena manera o de buen talante, o de buena gana, o no quiero ser muy agresivo con la palabra, pero de buena fe con nosotros. Y creo que eso no es así. Y pocas veces ha sido así, y no importa el viejo dicho de que los países no tienen amigos, tienen intereses, se aplica siempre. Y si no, miremos en el mundo archienemigos haciendo pactos que después se los violaban naturalmente, pero bueno, haciendo pactos. Ribbentrop-Molotov es quizás el caso paradigmático. Entonces, en el año 2006 o 2006 se nos dijo que Uruguay tenía que grabar los depósitos no residentes para evitar ser declarado no sé en qué lista y demás. Uno mira la lista de los países desarrollados y en la enorme mayoría los no residentes están no grabados. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, están no grabados. Después empezamos con estos temas de los tratados de doble tributación y los cambios al secreto bancario. Personalmente, yo no soy de los que se opone a hacer esas cosas, pero bajo determinados parámetros. Los parámetros naturales de todo esto es, a nadie le gusta tener en su sociedad, diríamos, o que su sistema tributario o su sistema bancario sea usado como vehículo de actividades ilícitas. Ahora, para levantar un secreto bancario, para levantar el secreto tributario o para intercambiar información, tiene que haber determinada certeza mínima o determinada prueba, o por lo menos que un juez de algún país, del otro país, pida eso formalmente, de acuerdo a las leyes de ese país, y que otro juez de aquí, de acuerdo a las leyes de otro país, diga adelante. De hecho, el secreto bancario en Uruguay y el secreto tributario nunca fueron totales. La diferencia de Suiza, donde el secreto bancario fue total y sigue siendo en general casi total, y no importa qué juez pedía nada de ningún lado, no se podía tocar, acá siempre fue relativo en esos términos. Y esa es una gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa ahora con estos tratados? O básicamente con el tratado con Argentina. ¿Hay que firmar, no hay que firmar? A ver, personalmente, yo creo que no hay que firmar nada, y por una razón que es bastante pragmática. No porque no quisiera firmarlo, porque aún firmando un acuerdo de doble tributación con Argentina, Argentina lo más seguro es que lo viole, porque de hecho ha violado todos los tratados con Uruguay y con el Mercosur en los últimos años. Argentina no respeta un fallo, yo qué sé, por bicicletas, o no respeta un fallo por, no sé, yo hasta voy a decir, por los caramelos, si fuera del caso, y lo viola. ¿Y cómo? Argentina va a firmar un tratado de doble tributación y van a decir, no, está bien, usted pagó impuestos en Uruguay? No, seguramente van a querer cobrarle impuestos de vuelta. Seguramente van a querer mandar, diríamos, pedidos globales. Yo entiendo lo que decía el contador David Eibe recién, obviamente la no retroactividad, eso va de suyo, pero ¿qué es la no retroactividad en esto? Empezamos a regir ahora y yo pido información de una persona y la persona estaba acá ahora y estaba atrás hace 10 años capaz. Entonces yo no me queda muy claro esto. O sea, un país que no tiene instituciones, vamos a ser claros, en Argentina lamentablemente, y lamentablemente para Uruguay, las instituciones están totalmente deterioradas.
si Argentina tuviera instituciones, Uruguay estaría mucho mejor, infinitamente mejor. Entonces, ¿cómo? No. Estamos hoy mirando lo que está pasando en Argentina, donde hay medidas escritas y medidas no escritas, y las medidas no escritas parecen más fuertes que las escritas. Pero tampoco las pueden agarrar, porque esto no hay forma de parar, diríamos, los flujos financieros, y mucho menos en países relativamente libres, porque dicho lo anterior, Argentina es un país relativamente libre también. Entonces la gente se mueve y además ha desarrollado mecanismos de defensa, porque ha sufrido de todo, y entonces tiene los mecanismos de defensa a flor de piel. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que no hay que ser iluso con Argentina. Mientras Argentina siga así, no se puede firmar absolutamente nada. Personalmente, opino que si Uruguay hace un trabajo adecuado ante la OCDE, no va a tener ninguna consecuencia. Y adecuado no es mucha cosa, no va a tener ninguna consecuencia de no tener un tratado firmado con Argentina. Porque en general Uruguay es un país que respeta las leyes, respeta los tratados, se adecua a las normas internacionales de manera razonable, puede tener soluciones para sociedades anónimas, no al portador, pero en realidad el ejemplo que ponía David era absolutamente claro. Aparte era lo que a mí se me ocurrió cuando estaba preparando. Digo, bueno, ¿y esto, aún firmando un tratado, va a terminar impidiendo todo? Bueno, yo creo que no, lo va a encarecer un poco más. Pero algún argentino comprará una sociedad inglesa, por ejemplo. Ustedes saben que en la jurisdicción de Londres, toda actividad fuera de Londres no paga cero impuesto, y por lo tanto compra una sociedad inglesa y aparece aquí invirtiendo con una sociedad de Londres, o de Delaware, o de Nevada, o de otros lugares, ¿sí? No hablamos de las Islas Caimán ni las Islas Cook, no, estamos hablando de ciudades grandes o lugares supuestamente bien en serio, y bueno, aparecerá un socio que será inglés o será su propiedad de una sociedad inglesa. Entonces, es cierto, encarece las cosas, es cierto, tiene sus efectos, no es que no tenga ningún efecto, pero los efectos se van, después del primer golpe que uno piensa, bueno, se me viene el mundo arriba, los efectos se van diluyendo. Me parece más importante para Uruguay, en tema, más que el efecto en sí, que de alguna manera algo va a tener, no tengo dudas, mucho más importante el tema de la señal, el tema de la defensa de lo que es el Uruguay en sí, de lo que es su historia, que salir corriendo y firmar con Argentina, aún firmando un tratado de doble tributación, que es obvio que si no hay tratado de doble tributación no puede haber intercambio de información. No me parece razonable que eso sea así. Está claro que las inversiones aquí de argentinos básicamente vienen por un tema de seguridad, ni siquiera por diversificación de portafolio, porque en realidad tenemos economías que macroeconómicamente Uruguay está muy atado a Argentina, y por lo tanto no es una gran diversificación de portafolio tener una inversión en Uruguay de argentinos, más o menos lo mismo, más o menos el mismo riesgo al ciclo económico, etcétera. Es un problema de seguridad. Bueno, los problemas de seguridad se solucionan solamente otorgando la seguridad, y nada más que eso. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del contador Isaac Alfi, ex ministro de Economía y Finanzas, e invitamos a hacer uso de la oratoria al doctor Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias a los dueños de casa. Hace tiempo que no venía acá, siempre me he encontrado
muy a gusto. Cuando estábamos sentados ahí pensé que el orden iba a ser alfabético. Uno siempre en esta cosa va acomodando el cuerpo. Después, cuando vi que no era alfabético, pensé cuál iba a ser. Ya me di cuenta que es por edad, porque Sergio es el más viejo de todos. Después de la reforma tributaria. Está errado, si por edad yo era el primero. Voy a enmarcar esto un poco en una premisa mayor antes de ir al tema puntual de la OSD y en su último episodio de este culebrón que lleva unos cuantos años. Una de las bases, hablando de inversión en general, uno de los elementos fundamentales para invertir es la seguridad. Y en un país que por sus dimensiones y por su riqueza relativa no puede dar grandes expectativas de ganancia, la seguridad es fundamental. Un inversor puede aceptar un menor grado de seguridad si se ve enfrente de algo con un enorme potencial. Es difícil que el Uruguay tenga muchas oportunidades de magnitud. Por lo tanto, el tema de la seguridad para la inversión y para la economía en su conjunto es vital. Y seguridad es, en primer lugar, seguridad jurídica. Y seguridad jurídica es estabilidad, es previsibilidad, es también respeto por las normas. Una ley no es simplemente un acto de voluntad de 31 de un lado y 99 del otro. Tiene que tener un rango, una importancia, una jerarquía, y tiene que tener un respeto de parte de quien la hace y respeto de parte de quien la tiene que cumplir. Para esas cosas, daría para hablar mucho, pero andando rápido, para todas esas cosas se requiere antes, por debajo, en la base, en los fundamentos, una cultura política. Y nuestro país siempre ha tenido cierta ambivalencia en materia de inversiones. Siempre las ha querido, por supuesto, pero no siempre ha querido sus consecuencias. La inversión sí la quiere, pero el lucro, que en definitiva es la finalidad de la inversión, ya no le gusta tanto. Y la diferencia que puede provocar, si el que invirtió la pegó, menos. La igualdad para nosotros sigue siendo, en nuestra jerarquía nacional de valores, lo más alto de todos. Una de las características muy típicas nuestras, si uno se encuentra con una persona, un conocido por la calle, y le dice, che, ¿y cómo te va? La escala de Richter del uruguayo, más arriba, el tope es más o menos. El que contesta más o menos está volando. Va de ahí para abajo. Con relación a la inversión, siempre hemos tenido esa ambivalencia. Pero la izquierda la ha agudizado enormemente y está entrampada en eso. Porque a pesar de las admoniciones del presidente de la República, dentro y fuera del CONRAD, el resto de su gente no está convencido de eso. Y acepta lo que no tiene más remedio que aceptar, pero generalmente de costado. Quiere la forestación, pero le va a poner un impuesto. Quería el saneamiento, pero terminó echando a los extranjeros que lo estaban haciendo. Todo lleva ese tipo de actitud que se compone, entre otras cosas, de creer que atrás de esto hay cosas que o son de papel, que es uno de los inventos que han hecho ahora en la legislación de zona franca. No queremos empresas de papel. ¿Por qué? Digo, no hay escasez de papel en el Uruguay. ¿Qué le importa? O están en el mundo de los servicios y por lo tanto no son productivas, que es una de las expresiones clásicas del Uruguay productivo. No es productivo. A pesar de que más del 60% de la mano de obra está en los sectores teóricamente no productivos en el país y desde hace mucho tiempo. Esta cultura es la que ambienta y agrava el problema concreto del Mercosur, que tiene dos raíces, dos caras. Tiene una que viene de afuera y otra que es nuestra, interna. Y las dos tienen su historia y es bueno hacerla rápidamente, porque yo, con todo el respeto que le tengo a David, y siendo sensatos muchos de sus argumentos, están basados en una premisa que yo no comparto, y es la que esta va a ser la última.
porque tiene su historia. Estos temas arrancaron hace unos cuantos años. Yo creo que muy poco después que yo dejé el ministerio, Lito todavía estaba. Venían bajo otro cartel, bajo otra bandera. Era el combate al narcotráfico y al tráfico de armas. Esas eran las argumentaciones, y con esas argumentaciones la emprendieron contra varios, entre ellos contra el Uruguay. Hasta que se hizo notorio que en una plaza del tamaño de la nuestra, independientemente del grado de virtud que tuviera el país, esas cosas simplemente no ocurren. No es práctico lavar dinero en el Uruguay, sea cual sea la causa. Y entonces pasamos a la verdadera motivación de los países centrales, y le pusieron un nombre. Ponerle nombre a las cosas es muy importante, que es la competencia tributaria, Unfair Tax Competition se llama ahora. Y nuestros gobiernos, el anterior y este, pecaron en el arranque por aceptar la argumentación y siempre tener esa sensación de que nosotros no estamos haciendo algo totalmente puro. Lo primero que el gobierno debió hacer y debe hacer, aunque ya es un poco tarde, es mirar el contenido ético y político de todo esto. Porque no hay per se ninguna razón para admitir que países con menor tributación se beneficien por el desplazamiento de capitales de países que la tienen más alta. El país en el mundo que se beneficia, el primer beneficiado del desplazamiento de capitales en el mundo por motivos tributarios es Estados Unidos. El primer, en términos de tamaño, vendedor de vehículos jurídicos al portador para ser utilizado en este tipo de cosas es Estados Unidos. Y la primera cosa que tenía que haber hecho este gobierno, que se hizo en el pasado, la hicimos en el pasado, es ir a hablar con los estados dentro de Estados Unidos que viven de estas cosas y que se consideran a sí mismos que ejercen una actividad perfectamente legítima. No tienen el complejo que tenemos nosotros. Primera lección, esto viene, como creo que dijo el senador Larrañaga, que lo escuché en un momento dado, de blancos móviles o de mover los arcos permanentemente. Pasamos del narcotráfico ahora al tema tributario, pasamos de las preocupaciones sobre el secreto bancario a los 12 tratados, de los 12 tratados a los tratados relevantes, ahora se suma el tema de las acciones al portador, y en todas esas instancias el anterior gobierno y este tuvieron la misma actitud. Primero se dejaron estar, no hubo prácticamente ninguna negociación antes de que se viniera el hecho consumado. Incluso el anterior, del año 2008, creo que fue, los agarró totalmente al descampado, no tenían la menor idea que se venía. Cuando se produce el hecho, viene la reacción típica, que es decir, bueno, son 12 tratados, entonces, bueno, 3 para acá, otros 3 por aquí, 4 así, me llevo una y pues la llevo. Sin tomar conciencia de cuál es la realidad. O, que fue la argumentación que se hizo, bueno, vamos a sacar una norma flexibilizando el secreto bancario y con esto atajamos y no vienen por más. O grabamos las rentas del exterior en ciertas situaciones y con todo esto nosotros hacemos buena letra, lustramos la chapa en la puerta y no vienen más. Y la experiencia ha sido de que sistemáticamente pasan por encima de eso y vienen por más. Las argumentaciones ahora, ¿cuáles son? Bueno, es para el 2014. Para el 2014 tenemos tiempo. Y además, no va a ser retroactivo. Yo, con todo respeto, creo que es infantil. El día que se siente el negociador uruguayo enfrente al señor Timerman, para mencionar un nombre al azar, y le diga, bueno, está bien, nosotros estamos de acuerdo, pero para atrás no. ¿Por qué? Porque para atrás, ¿por qué no? Porque tenés la cola sucia. Y si no, ¿cuál es el argumento? Es una confesión de parte, lo de la no retroactividad. Es obvio. Ahora me estás confesando de que efectivamente tenés cosas para esconder. Entonces, nada, vamos para adelante y vamos para atrás. Una vez que nosotros nos sentemos en una mesa de negociaciones, estamos liquidados. El precio de no negociar puede ser que sea alto. Es bastante más desconocido que el costo de negociar. Yo no digo que sea fácil, sobre todo a esta altura, porque ya nos hemos dejado llevar demasiado. Pero es hora de hacer lo que el gobierno debió hacer el primer día, que es sentarse con el sector privado
a evaluar costos y beneficios. Porque si no estamos en toda esta retórica, nos van a apartar de la comunidad internacional, como dice Sarkozy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? El gobierno tiene que hacer una evaluación objetiva. En segundo lugar, el país ha sido ofendido. Y es sin que yo estoy, no voy a tratar de no hablar mucho de esto porque estoy sublevado. Nos han humillado internacionalmente. No solo el presidente de Francia, sino también la Argentina otra vez más. A lo cual se sumó ahora el episodio de la energía y al Banco República que le dijeron que los pesos argentinos que tiene les busque alguna ubicación. Es así. Y entonces no puede el Uruguay en estas circunstancias, admitiendo que no está haciendo las cosas bien, diciendo, lo cual es falso, de que siempre se había hablado de que debían firmarse tratados con países relevantes, no se dijo jamás, diciendo que esto es un mero problema de cronograma, que es mentira, diciendo que le hace bien al país, como lo ha dicho el secretario de la Presidencia, firmar este tratado, lo cual es un error en el mejor de los casos. No puede en estas circunstancias sentarse a negociar. Hoy, ahora, no lo debe hacer. No quiere decir que no lo haga jamás, pero en la coyuntura actual, habiendo sido ofendido, el Uruguay tiene que ir a determinados lugares a enfrentar la situación. Tiene que ir a preguntarle a los países del G20, que tienen representación diplomática en el Uruguay, a ver si efectivamente esos países tienen un problema con el Uruguay, si esos países están considerando sanciones contra el Uruguay, si existe algún caso, incluyendo con Francia, de requisitorias de información que el Uruguay no haya contestado. No hay ningún caso, ninguno. Tiene que ir a los organismos internacionales, por la amenaza de Sarkozy, a preguntar frontalmente. A ver, dígame, de acuerdo al estatuto, por ejemplo, del BID, si es que el temor es que nos vayan a cortar recursos que hoy no estamos utilizando, pero no importa. El BID no tiene mecanismos para excluir al Uruguay, no los tiene, no lo tiene el Banco Mundial, no lo tiene el Fondo Monetario. No podemos reaccionar otra vez yendo con el rabo entre las piernas a negociar otra cosa más en la creencia ingenua de que esta es la última. No va a ser la última. Como tampoco podemos seguir en una actitud que tiene sus argumentaciones de no te enojes con la Argentina, no digas nada con la Argentina, aguantá esta, aguantar la siguiente y aguantar la de más allá. Quiere decir que vamos a declarar la guerra. Quiere decir que los países tienen que preservar un mínimo de dignidad, porque entre otras cosas eso integra la seguridad jurídica que sus ciudadanos precisan para invertir. Gracias. Agradecemos la palabra del doctor Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas. Y para cerrar este segundo módulo que nos ha ilustrado en aspectos técnicos, invitamos a hacer uso de la oratoria al senador doctor Sergio Abreu, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Industria. Muchas gracias. Menos mal que son aspectos técnicos, porque yo probablemente voy a tener algún aspecto político. Nadie puede separar este tema y hablarlo exclusivamente desde el punto de vista técnico, ni traerlo desde una técnica tributaria, de una dinámica del derecho internacional o aspectos que tienen que ver con una asepsia que está fuera de la subjetividad y de la carga que tienen los estados. Lo que sí es que a mí me gusta rescatar un tema, porque cuando hablamos de estas cosas, para dilatar me hace acordar el cuento de un famoso catalán que era muy orgulloso y que se negaba a viajar a Madrid en el tren bala. Dice, no, el tren bala. Y un día dice, pues tiene que ir el tren bala. Y se va en el tren bala y en la mitad del camino el tren bala tiene una sola parada. Entonces baja, se distrae, se come unas tapas. Claro, el tren era bala, siguió de largo. Cuando sale al andén, toma otro tren. Y el tren era un tren bala, pero para el otro lado. Entonces se sienta al lado de un señor y le dice, oiga, ¿y usted a dónde va? Dice, bueno, es que yo voy a Madrid, le dice el catalán. ¿Y usted? Yo voy a Barcelona.
Dice, pero qué extraño, dice, lo que es la tecnología. Estamos en el mismo tren y vamos para lados distintos. Bueno, acá es lo mismo, estamos en el mismo tren, en el ámbito del Mercosur, de la región, y vamos para lados distintos. Los dos destinos, los tren balas se cruzan. Acá hay un tema de seguridad jurídica primero. El concepto de seguridad jurídica yo diría que es el primero, pero ya empieza desde el punto de vista multilateral. Cuando ustedes ven que hoy las Naciones Unidas ya son absolutamente prescindentes, ahora es el G8, el G5, el G6, el G4, cuánta G inventan, y ahora como la inflación nos gana, el G20. Después venimos y la OMC dice, no, la OMC, la ronda Doha, eso espere porque lo vamos a manejar desde estos organismos informales. Dice, el tema militar de seguridad internacional, no se preocupen porque esto lo maneja la OTAN. Y entonces ahí van a discutir con sus viejos socios, el dueño del 10% del Juventus y del Banco de Italia y algunas cosas más, Gaddafi, le mandan unos aviones, después que tuvieron esa afinidad para discutir con organizaciones laterales las grandes economías desarrolladas. Y todo va corriendo en un andarivel absolutamente informal. Es decir, el viejo principio de seguridad de los estados, el viejo principio de igualdad de los estados ya no está. Acá comienza a funcionar sobre elementos que son parte de los intereses. Entonces hoy vienen los grandes países y nos rasgamos los derechos porque derechos humanos, Mubarak, Gaddafi. ¿Y alguien se acuerda de Birmania y la Premio Nobel de la Paz que hace 20 años que está presa en ese país? ¿Y saben por qué no se acuerdan de ella? Porque solo vende arroz y no tiene intereses estratégicos para poder defender. Cuando uno mira esto dice, qué barbaridad, qué cinismo. No, es una expresión de qué fragilidad y qué ausencia de seguridad jurídica. Entonces, claro, venimos en un G20 y ese G20 se reúne y dice, bueno, como nosotros somos los responsables de la crisis internacional, de la especulación, de la quiebra, de Lehman Brothers, de la caída del sistema hipotecario, y además somos los grandes socios del mundo y los que vamos a salvar porque tenemos que hacerlo al mundo, hacer progresar los países desarrollados, muy bien, vamos a hacer esta sociedad y dejar entrar a algunos que se quieran sentir cerca de los dioses. Y entonces va Argentina y Brasil, que siempre sufren de esa inflación irreversible e irrecuperable que es la inflación de autoestima, y ya por el solo hecho que les digan venga al G20 ya se sienten patrones del campo, y entonces hagan esto, hagan aquello, dirijan, algunos con más prepotencia, otros más infelizmente, pero más o menos la llevan así. Entonces en ese G20 nos sentamos y empezamos a escuchar ahora las listas grises, las listas negras, una especie de creatividad colórica, donde tenemos que ir negociando con un señor mexicano que es amigo del otro señor mexicano que está en el Fondo Monetario, porque todo es así,